En este mundo tan turbulento, parece que el mal está cada vez más presente. Hoy en día vivimos rodeados de caos, incertidumbre y sufrimiento. Los desafíos que enfrentamos a diario nos dejan con la sensación de que las fuerzas del mal nos acechan en cada esquina. Desde las noticias que nos llenan de tristeza y desesperanza, hasta las luchas personales que nos hacen sentir indefensos, es fácil caer en la desesperación. Pero en medio de todo esto hay una verdad fundamental que no debemos olvidar. No estamos solos. En nuestra lucha contra el mal hay una guía poderosa, una luz que nunca se apaga, y esa luz es María, nuestra Madre Celestial. La Virgen María ha estado siempre con nosotros, ofreciendo protección, consuelo y dirección en momentos de oscuridad. Desde el principio de los tiempos, ella ha sido una figura de esperanza y fortaleza para todos los que buscan la paz de Dios. En tiempos de tribulación, cuando la oscuridad parece cubrir el mundo, María se presenta como la Madre amorosa que nos cuida y nos guía hacia su Hijo, Jesús. Ella sabe lo que significa enfrentar el mal, pues lo ha vivido en su propia vida, y es precisamente por eso que puede enseñarnos a luchar contra él. El mal no es una idea abstracta o lejana, es una realidad que se manifiesta en nuestras vidas de muchas maneras. A veces se presenta en formas de injusticia, opresión o violencia. Otras veces se esconde en las tentaciones cotidianas, en las pequeñas decisiones que tomamos que nos alejan de la voluntad de Dios. El mal puede también aparecer en las dudas y miedos que nos invaden, sembrando en nuestros corazones la desconfianza en la bondad de Dios y la capacidad de vencer nuestras dificultades. En el ámbito espiritual, el mal se muestra en la lucha constante entre el bien y el mal que ocurre dentro de cada uno de nosotros. Esta batalla espiritual es real, y aunque a veces no la veamos, está presente en cada pensamiento, en cada acción, en cada elección. Es fácil sentirse abrumados por esta batalla. A veces la presión es tanta que nos sentimos pequeños e impotentes frente a las fuerzas oscuras que parecen dominar el mundo. Pero es en estos momentos de debilidad cuando debemos recordar que no estamos solos en la lucha. María, nuestra Madre, no solo nos observa desde el cielo, sino que también intercede por nosotros, pidiéndole a su Hijo, Jesús, que nos proteja y nos dé la fuerza necesaria para superar cualquier adversidad. María sabe lo que es sufrir, lo que es ser testigo del dolor y la injusticia, y también sabe que la única forma de vencer al mal es confiar plenamente en Dios y en su plan divino. Ella ha sido testigo del sufrimiento de la humanidad desde el momento en que aceptó ser la madre de Jesús, un niño destinado a enfrentar las mayores pruebas que alguien pudiera imaginar. Desde el primer momento de su vida, María vio cómo el mal intentaba destruir a su hijo, vio el odio que los poderosos sentían por él, la persecución que sufrió y cómo, al final, fue entregado a la muerte. Pero, a pesar de todo el sufrimiento que vivió, María nunca perdió la fe. Ella nunca dejó de confiar en Dios, y por eso fue capaz de ver más allá de la oscuridad y descubrir la luz de la resurrección. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Cuando nos enfrentamos a las dificultades y a las pruebas, podemos caer en la tentación de rendirnos, de dudar de que hay esperanza, de pensar que el mal es más fuerte que el bien. Sin embargo, María nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios siempre está disponible para nosotros. Ella nunca nos dejará solos. Por eso, es fundamental que recurramos a ella en nuestras luchas. Ella no solo es nuestra madre, sino también nuestra guía y nuestra protectora. Para luchar contra el mal, debemos aprender a utilizar las armas que María nos ha dado. Y lo primero y más importante es la oración. La oración no es solo un acto de pedir,
sino también un medio para fortalecer nuestra conexión con Dios. Al orar, nos abrimos a la gracia divina y nos preparamos para recibir la fortaleza espiritual que necesitamos para vencer el mal. María, en su infinita bondad, nos ha enseñado que la oración es nuestra mayor arma contra las fuerzas oscuras. Cuando oramos, invocamos la ayuda de Dios, y cuando oramos con fe y devoción, Él siempre está dispuesto a escucharnos. El segundo don que María nos ha dado es el arrepentimiento. El arrepentimiento no es simplemente un acto de pedir perdón por nuestros pecados, sino un reconocimiento profundo de nuestras debilidades y errores. A través del arrepentimiento somos capaces de liberarnos de las ataduras del pecado y comenzar un camino de renovación espiritual. María nos muestra que el arrepentimiento es una puerta que nos lleva a la reconciliación con Dios, y por lo tanto nos permite enfrentarnos al mal con un corazón limpio y renovado. En cada uno de nosotros hay una lucha constante entre lo bueno y lo malo, entre lo que deseamos hacer y lo que realmente hacemos. Sin embargo, a través de la oración y el arrepentimiento, podemos encontrar la fuerza para vencer nuestras debilidades y alejarnos del mal. La batalla contra el mal no es solo una cuestión de lo que sucede en el mundo exterior, sino también de lo que sucede dentro de nuestros corazones. A medida que luchamos por resistir las tentaciones y las influencias negativas, debemos recordar que no somos huérfanos en esta lucha. María, nuestra Madre, siempre estará a nuestro lado, ayudándonos a navegar por las dificultades de la vida. Al igual que ella, debemos aprender a confiar en Dios, a orar con todo nuestro corazón y a arrepentirnos sinceramente cuando caemos. Solo entonces podremos tener la fuerza y el coraje para enfrentar el mal con la certeza de que al final la victoria será nuestra. En el mundo actual, donde el mal parece multiplicarse y la oscuridad parece envolver todo, es esencial que no perdamos la esperanza. En momentos de desesperación, recordemos siempre que la oración y el arrepentimiento son nuestras armas más poderosas. María nos ha dado estas herramientas para que podamos resistir el mal y encontrar la paz que solo Dios puede ofrecer. No importa cuán grande sea la oscuridad que enfrentemos, siempre podemos recurrir a estas armas para encontrar luz, esperanza y finalmente la victoria sobre el mal. La oración es una de las herramientas más poderosas que tenemos a nuestra disposición. Es un acto divino que nos conecta con lo más profundo de nuestro ser y con el misterio de la voluntad de Dios. María, nuestra Madre Celestial, nos enseñó el verdadero significado de la oración, no solo como un medio para pedir algo, sino como un acto de rendición y comunión con Dios. En su humildad, ella nos mostró que la oración no es solo para solicitar, sino para establecer una relación continua con nuestro Creador. A lo largo de la historia, los fieles han recurrido a la oración en momentos de desesperación, alegría, sufrimiento y esperanza. La oración no es solo una tradición religiosa, sino una necesidad humana profunda. Nos permite entrar en contacto con lo divino, dándonos fuerzas para afrontar los desafíos de la vida. La oración no solo fortalece nuestra fe, sino que también nos guía en la toma de decisiones, nos ilumina en momentos de oscuridad y nos da paz cuando nos enfrentamos a las pruebas de la vida. La oración es el vehículo a través del cual podemos experimentar la presencia de Dios. Cuando oramos, nuestras palabras se elevan hacia el cielo buscando una respuesta, una guía o simplemente consuelo. Sin embargo, muchas veces la respuesta no llega en forma de palabras, sino en la paz que sentimos en nuestro corazón. La oración tiene el poder de calmar nuestras ansiedades y llenar nuestro ser de una paz profunda que solo Dios puede proporcionar. María, en su amor maternal, nos invita a orar sin cesar,
a no dejarnos llevar por el caos y el ruido del mundo que nos rodea. En su vida, ella mostró una devoción constante a la oración, lo que le permitió estar cerca de Dios y ser su instrumento en la tierra. Cuando nos sentimos perdidos o abrumados, podemos recurrir a María, que como nuestra Madre Celestial, intercede por nosotros ante su Hijo. Ella nos enseña que, a través de la oración, podemos encontrar consuelo y dirección en medio de nuestras pruebas. En la vida cotidiana, la oración puede ser un refugio, un espacio donde encontramos alivio para el alma. No importa si es a través de una oración formal, como el rosario, o mediante una conversación espontánea con Dios. Lo importante es la sinceridad con la que nos acercamos a Él. Al igual que una madre escucha con atención las palabras de su hijo, Dios escucha nuestras oraciones y responde con amor y sabiduría. El poder de la oración no radica en la cantidad de palabras que usamos, sino en la pureza de nuestro corazón y la disposición a escuchar la voz de Dios. Cuando oramos, no solo hablamos, sino que también debemos aprender a escuchar. En muchos momentos, las respuestas de Dios no llegan de inmediato, pero si perseveramos en la oración, podemos sentir cómo su presencia se hace más palpable en nuestra vida. La oración entonces se convierte en un puente entre el cielo y la tierra, un medio por el cual recibimos la gracia divina para continuar nuestro camino. María, la Madre de Dios, nos invita a seguir su ejemplo de oración constante y dedicación a la voluntad divina. Ella, en su humildad y obediencia, fue la primera en decir sí a Dios, y su vida se convirtió en un modelo de oración y entrega. En tiempos de dificultad, es a María a quien podemos recurrir para encontrar consuelo, fuerza y esperanza. Su vida fue una oración constante, un diálogo continuo con Dios, y ella nos anima a hacer lo mismo. La oración es un regalo divino que debemos cultivar en nuestras vidas diarias. No se trata solo de pedir, sino de estar en presencia de Dios, de vivir en su voluntad y de permitir que su gracia transforme nuestras vidas. Cada momento de oración es una oportunidad para acercarnos más a Él, para sanar nuestras heridas, para encontrar paz y para ser testigos de su amor en el mundo. María, como Madre de la Iglesia, siempre intercede por nosotros, guiándonos hacia su Hijo y enseñándonos el camino de la oración. Por lo tanto, debemos orar con confianza, sabiendo que nuestras oraciones no caen en vano. Dios nos escucha, y a través de la intercesión de María, nuestras oraciones se elevan ante Él, siendo recibidas con amor y compasión. En la oración encontramos la fuerza para enfrentar las dificultades, la paz para calmar nuestras ansiedades y la sabiduría para tomar decisiones sabias. A través de la oración podemos transformar nuestras vidas, fortalecernos en la fe y acercarnos cada vez más a la voluntad de Dios. La oración es un camino de transformación. Cada vez que oramos, nos abrimos más a la acción de Dios en nuestras vidas. A través de ella, nuestra fe crece, nuestra esperanza se fortalece y nuestro amor se profundiza. Al igual que María, debemos ser personas de oración constante, dispuestas a escuchar la voz de Dios y a seguir su voluntad en todo momento. La oración no es solo una herramienta espiritual, es una forma de vida, una actitud diaria que nos conecta con el corazón de Dios y nos guía en el camino de la santidad. El rosario es, sin duda, una de las oraciones más poderosas que la Iglesia nos ha legado. Una joya espiritual que nos conecta con la Virgen María y con el misterio de la salvación que Jesucristo nos ofreció. Desde sus orígenes, el rosario ha sido una herramienta fundamental de oración, meditación y protección espiritual. A lo largo de los siglos, millones de creyentes han recurrido a esta práctica como un medio para fortalecer su fe, obtener consuelo en tiempos de tribulación y sobre todo para buscar la intercesión de la Madre de Dios en momentos de necesidad.
El rosario no es simplemente una repetición de palabras, es un canal de gracia y un refugio seguro ante las adversidades del mundo. El poder del rosario radica en su simplicidad y al mismo tiempo en su profunda capacidad para conectar a los fieles con los misterios divinos. Al rezarlo, nos sumergimos en los momentos más cruciales de la vida de Jesús y de María. Cada Ave María pronunciada, cada Padre Nuestro recitado, nos acerca un poco más a la luz de Cristo, alejándonos de las tinieblas y de las fuerzas del mal que acechan constantemente nuestra vida espiritual. En el rosario, somos llamados a contemplar y meditar los misterios de la vida de Cristo desde la perspectiva amorosa de su Madre, quien estuvo presente en cada uno de esos momentos de manera única e irrepetible. El rosario tiene una especial importancia porque nos invita a entrar en una comunión profunda con María, quien, como madre y modelo de fe, nos guía hacia su Hijo. Al rezarlo, no solo estamos pidiendo por nuestras propias necesidades, sino que estamos entrando en un ciclo de oración y contemplación que transforma nuestro ser interior. La Virgen María, como Madre amorosa, intercede ante su Hijo por todos sus hijos, y a través del rosario, ella nos ofrece su protección y su amparo. Es como un escudo que nos defiende de las tentaciones del enemigo y de las perturbaciones espirituales que tanto nos afectan. El poder de esta oración no reside solo en la cantidad de veces que la recitamos, sino en la disposición de nuestro corazón al hacerlo. El rosario nos invita a detenernos en medio del bullicio del día y a recordar las verdades fundamentales de nuestra fe: la vida, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Nos invita a ver todo a través de los ojos de María, quien, al estar tan cerca de Jesús, es la mejor guía para nosotros en nuestro caminar hacia la salvación. Es a través del rosario que podemos experimentar la ternura y la cercanía de la Virgen, quien, con su manto protector, nos cubre y nos fortalece en cada momento de necesidad. Cada parte del rosario tiene un propósito específico y profundo. Los misterios gozosos nos permiten contemplar los momentos felices de la vida de Jesús, como la Anunciación, la Natividad, la presentación en el templo y el encuentro con Jesús en el templo. Estos misterios nos invitan a vivir la alegría de la fe y a recordar que, en medio de nuestras luchas y desafíos, siempre hay razones para la esperanza y la gratitud. Los misterios dolorosos nos llevan a reflexionar sobre el sufrimiento y la pasión de Cristo, mostrándonos el camino del sacrificio, la humildad y el amor incondicional. Estos misterios nos enseñan a enfrentar las dificultades de la vida con valentía y a ofrecer nuestras propias penas a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. Los misterios gloriosos, por su parte, nos conectan con la victoria final de Jesús sobre el pecado y la muerte. Nos invitan a mirar con esperanza la gloria de la resurrección y la promesa de vida eterna que nos ha sido dada. En este contexto, el rosario no solo nos recuerda los eventos de la vida de Cristo, sino que también nos anima a vivir cada día con una visión renovada de fe, esperanza y amor. El último de los misterios luminosos, nos invita a meditar sobre la vida pública de Jesús, su enseñanza, sus milagros y su revelación como el Hijo de Dios. Es en estos misterios donde Jesús nos muestra el camino hacia la santidad y nos llama a seguirlo más de cerca, imitando su vida y sus enseñanzas. El rosario también es una oración que desarma el mal. La frase «desarma el mal» puede sonar fuerte, pero es exactamente lo que el rosario hace en nuestras vidas. Al rezarlo con fe y devoción, nos unimos al poder divino que derrotó al pecado y la muerte en la cruz. La Virgen María, con su poder intercesor, se convierte en nuestra aliada más fiel en la lucha contra las fuerzas del mal. A lo largo de la historia,
Numerosos milagros y conversiones han sido atribuidos al poder del rosario. Y es a través de esta oración que hemos visto cómo el mal se ve vencido en la vida de muchos creyentes. El rosario tiene la capacidad de cambiar corazones, de transformar vidas y de restaurar la paz en el mundo. Cuando rezamos el rosario, nos unimos no solo a María, sino a toda la Iglesia universal. La oración se convierte en una acción que nos conecta con el cuerpo de Cristo y nos coloca dentro del misterio de la salvación. No estamos rezando de manera aislada, sino que somos parte de una red de oración que atraviesa todas las generaciones, en todos los rincones del mundo. Este aspecto comunitario del rosario es fundamental, ya que nos recuerda que no estamos solos en nuestra vida espiritual. Hay una gran multitud de fieles, tanto vivos como difuntos, que rezan con nosotros y por nosotros. Es importante señalar que el rosario no es solo una oración para momentos de crisis. Es, ante todo, una oración diaria que nos fortalece en la fe y nos mantiene cerca de Dios en todo momento. Al rezar el rosario con regularidad, nuestra vida espiritual se enriquece, nuestras relaciones con Dios y con los demás se profundizan y nuestra capacidad de amar y perdonar se ve fortalecida. La práctica del rosario nos ayuda a mantenernos firmes en la fe, incluso en los momentos de prueba y dificultad. Finalmente, el rosario también nos invita a reflexionar sobre la importancia de la oración en nuestra vida cotidiana. En un mundo que a menudo está marcado por el ruido, la confusión y la ansiedad, el rosario nos ofrece un refugio de paz. Nos invita a detenernos, a escuchar la voz de Dios en el silencio y a permitir que su gracia llene nuestro corazón. Al rezar el rosario, no solo desarmamos el mal, sino que también nos preparamos para vivir una vida de amor y servicio, siguiendo el ejemplo de María, quien siempre estuvo dispuesta a servir y obedecer a Dios en todo. El poder del rosario es innegable, y su capacidad para transformar nuestras vidas es extraordinaria. Al rezarlo, no solo pedimos la intercesión de María, sino que nos abrimos a la acción del Espíritu Santo, quien nos guía hacia una vida más plena, más cercana a Dios y más llena de amor. Que el rosario, esa oración tan simple pero tan profunda, nos acompañe siempre en nuestro camino de fe y nos ayude a desarmar todo lo que se opone al amor y la paz de Cristo en nuestras vidas. El arrepentimiento es un acto profundo, que no solo se limita a la expresión verbal de pedir perdón, sino que es una transformación interna, un cambio genuino del corazón y de la mente. Es un proceso espiritual que nos conduce a la verdadera conversión, alejándonos del pecado y volviendo nuestro ser hacia Dios. En este contexto, la figura de la Virgen María juega un papel esencial, pues nos muestra cómo vivir el arrepentimiento de manera auténtica, llevando a cabo un proceso de purificación que nos permite acercarnos más al corazón de Dios. El arrepentimiento comienza con el reconocimiento de nuestra fragilidad humana y la conciencia de que nuestras acciones, pensamientos y omisiones nos alejan de la santidad de Dios. Reconocer nuestros errores y la necesidad de la misericordia divina es el primer paso hacia la restauración del alma. Este primer paso, aunque fundamental, no debe ser entendido como un acto aislado, sino como una invitación a un proceso continuo de transformación. María, en su infinita misericordia y amor hacia sus hijos, nos invita a volver al camino de la gracia mediante la oración y la reflexión constante sobre nuestras acciones. Ella, como madre, sabe que la purificación no es un proceso fácil ni rápido, pero nos asegura que, al caminar con humildad y sinceridad, el arrepentimiento nos llevará a una renovación profunda del alma. El arrepentimiento, como nos enseña María, implica un cambio de dirección. Es decir, no basta con lamentarse por lo cometido, sino que debemos decidir firmemente apartarnos del pecado y cambiar nuestra forma de vivir.
Este cambio de vida, conocido como conversión, requiere de un corazón dispuesto a vivir según los principios del Evangelio, buscando la paz interior, la reconciliación con Dios y el prójimo, y el deseo constante de alcanzar la santidad. El arrepentimiento genuino purifica el corazón. Esta purificación no solo se refiere al perdón de nuestros pecados, sino también a la sanación profunda de nuestras heridas emocionales y espirituales. Cuando nos arrepentimos sinceramente, Dios no solo borra nuestras faltas, sino que también restaura nuestra dignidad y nos fortalece para enfrentar las adversidades de la vida. A través de la gracia, nuestra alma se limpia, permitiéndonos vivir con mayor libertad y paz. Sin embargo, el arrepentimiento no es un acto único, es un camino que debemos recorrer continuamente. Cada día se nos presentan oportunidades para volver a Dios y renovarnos en su misericordia. Cada vez que caemos, tenemos la posibilidad de levantarnos, de pedir perdón y de recomenzar el camino hacia la perfección espiritual. El arrepentimiento, por lo tanto, no es solo una acción puntual, sino un estilo de vida que nos lleva a una constante transformación. A lo largo de los siglos, la Virgen María ha sido un faro de luz y esperanza para todos los que buscan el arrepentimiento. Su vida ejemplar nos muestra cómo vivir con pureza de corazón, cómo ser firmes en nuestra fe y cómo permanecer en la gracia de Dios. María, al ser la Madre de Dios, también se convierte en nuestra Madre espiritual, intercediendo por nosotros ante el Padre y guiándonos por el camino del arrepentimiento verdadero. Ella nunca nos abandona, siempre está dispuesta a ayudarnos a volver a la casa del Padre. El arrepentimiento genuino, como el que María vivió, no solo nos lleva a la purificación personal, sino que también tiene un impacto profundo en la comunidad. Un corazón arrepentido irradia luz y esperanza, inspira a los demás a seguir el mismo camino de conversión. La reconciliación con Dios, que surge del arrepentimiento, fortalece nuestra relación con los demás, nos lleva a ser más compasivos, a perdonar a quienes nos han ofendido y a vivir en paz con nuestros hermanos. En el camino del arrepentimiento es fundamental no caer en el desánimo ni en la desesperación. El arrepentimiento verdadero no debe ser entendido como un acto de condena, sino como un medio para alcanzar la libertad y la paz interior. La culpa y el remordimiento no deben dominar nuestros corazones, sino que debemos confiar plenamente en la misericordia de Dios, que está siempre dispuesto a perdonarnos y a levantarnos cuando caemos. La purificación que se deriva del arrepentimiento no solo es espiritual, sino que también afecta nuestra vida emocional y física. Un corazón arrepentido es un corazón que se sana de las heridas del pasado, que se libera de la carga de la culpa y que puede vivir con una alegría y paz profundas. Esta paz interior es el resultado de una reconciliación verdadera, no solo con Dios, sino con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. María, al igual que todos los santos, es el modelo perfecto de lo que significa vivir en arrepentimiento y conversión. Su vida fue un testimonio de obediencia y fidelidad a Dios, de aceptación de la voluntad divina incluso en los momentos más difíciles. Ella nos invita a seguir su ejemplo, a abrazar el arrepentimiento con humildad y a permitir que la gracia de Dios transforme nuestras vidas. En el fondo, el arrepentimiento nos lleva a una vida más plena, más rica en amor y sabiduría, más cercana a la esencia de lo que Dios nos ha creado para ser. Nos purifica, nos fortalece y nos permite vivir con un propósito divino. La purificación del alma a través del arrepentimiento es, por lo tanto, el primer paso para alcanzar la santidad, para ser instrumentos de paz y luz en un mundo que tanto necesita de la misericordia de Dios. En conclusión, el arrepentimiento no es un acto pasajero, sino una actitud constante que nos invita a alejarnos del pecado,
a purificar nuestro corazón y a volver siempre a la gracia de Dios. Es un camino de transformación que al final nos conduce a la paz, a la reconciliación y a la esperanza. Siguiendo el ejemplo de María, podemos caminar este camino con confianza, sabiendo que siempre hay lugar en el corazón de Dios para los que se arrepienten sinceramente. A través de la intercesión de la Virgen, podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios, confiando siempre en su infinita misericordia y amor. En cada uno de nosotros, el pecado es una realidad que, aunque invisible a los ojos humanos, tiene un profundo impacto en nuestras vidas. A veces, el pecado se presenta de manera evidente, como una acción que viola la moral o las leyes de Dios, pero en otras ocasiones es más sutil, manifestándose en pensamientos, deseos o actitudes que nos alejan de lo divino. Este peso del pecado, aunque invisible, puede afectar nuestra relación con Dios y con los demás, creando barreras que nos impiden experimentar la paz y la alegría de vivir en la gracia. El pecado no solo es una transgresión externa, es un trastorno interno que afecta nuestra naturaleza más profunda. Cada vez que cedemos ante una tentación o tomamos decisiones que no están alineadas con los principios divinos, nuestra alma se ve contaminada por una mancha invisible que aleja nuestra mirada de la luz de Dios. El pecado, por su propia naturaleza, nos distancia del amor puro y divino que Dios tiene para nosotros. Nos crea una brecha en nuestra espiritualidad, debilitando nuestra conexión con Él y haciendo que nuestra vida espiritual se sienta vacía y sin propósito. La conciencia del pecado es un peso que llevamos, a menudo sin darnos cuenta del daño que causa. Este peso puede manifestarse en diferentes formas, como la culpa, la vergüenza, el miedo o la tristeza. Estas emociones, aunque en apariencia puedan parecer superficiales, reflejan una herida profunda en nuestro ser interior. Vivir con el peso del pecado es vivir con una carga emocional y espiritual que nos impide ser verdaderamente libres. Esta carga nos sofoca, nos limita y nos aleja de la paz interior que solo Dios puede ofrecernos. Es importante entender que el pecado no es simplemente una infracción a las reglas de un libro sagrado. Es una herida que nos infligimos a nosotros mismos y a nuestra relación con Dios. Cada vez que tomamos decisiones equivocadas, nos alejamos de nuestro propósito divino y esto genera una desconexión con la verdadera paz que solo se encuentra en la obediencia a la voluntad de Dios. Esta desconexión produce un vacío en nuestra vida que nunca será llenado por nada de este mundo. Los placeres temporales, el dinero, el poder o las posesiones materiales no pueden reemplazar la paz que experimentamos cuando estamos en comunión con Dios. El arrepentimiento es la clave para sanar esta herida. El arrepentimiento no es solo una expresión de remordimiento por las malas acciones cometidas. Es una decisión profunda de cambiar nuestra vida, de alejarnos del pecado y regresar al camino de la rectitud. El arrepentimiento verdadero no es superficial, no se limita a una mera disculpa o a un sentimiento momentáneo de culpabilidad. Es un proceso interno que transforma nuestra mente, nuestro corazón y nuestra voluntad. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, estamos reconociendo que hemos fallado, pero también estamos reconociendo que Dios, en su infinita misericordia, está dispuesto a perdonarnos. El arrepentimiento es esencial para liberarnos del peso del pecado porque nos permite restaurar nuestra relación con Dios. Sin arrepentimiento, seguimos viviendo en la oscuridad, atrapados por nuestras malas decisiones y nuestra desconexión con lo divino. Pero cuando nos arrepentimos sinceramente, nos abrimos a la gracia de Dios, y es esta gracia la que nos limpia, nos purifica y nos da la fuerza para seguir adelante.
Al arrepentirnos, estamos haciendo un acto de fe, un acto de confianza en la bondad de Dios y en su deseo de perdonarnos. Es un acto de humildad en el que reconocemos nuestras debilidades y buscamos la ayuda de Dios para cambiar. El arrepentimiento también nos permite ver nuestras vidas desde una nueva perspectiva. Nos da la oportunidad de reflexionar sobre nuestras acciones, nuestros pensamientos y nuestras decisiones y de aprender de nuestros errores. Este proceso de reflexión es crucial porque nos ayuda a evitar caer en las mismas trampas del pecado en el futuro. Cuando entendemos el impacto del pecado en nuestra vida, nos volvemos más conscientes de nuestras decisiones diarias y de cómo cada acción, por pequeña que sea, puede acercarnos o alejarnos de Dios. Es importante recordar que el arrepentimiento no es solo una práctica personal, también es un acto de humildad hacia los demás. Cuando nos arrepentimos, no solo buscamos el perdón de Dios, sino también el perdón de las personas a las que hemos ofendido. La reconciliación con los demás es una parte integral del arrepentimiento, ya que nos permite restaurar las relaciones dañadas por nuestras acciones y palabras. Esta restauración es esencial para sanar nuestra alma y para vivir una vida de paz y armonía con los demás. Al arrepentirnos, también estamos reconociendo el amor y la misericordia de Dios. Dios nunca nos rechaza cuando nos volvemos a Él con un corazón arrepentido. En lugar de condenarnos, Él nos ofrece perdón y nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. Este amor incondicional de Dios es lo que hace posible que podamos liberarnos del peso del pecado. Sin su amor y perdón, estaríamos atrapados en la oscuridad, sin esperanza de redención. Pero con Él siempre hay una oportunidad para empezar de nuevo. El arrepentimiento, por tanto, no debe ser visto como una carga, sino como un regalo de Dios. Es un medio por el cual podemos experimentar su misericordia y restaurar nuestra relación con Él. Es una oportunidad para sanar las heridas del pecado y para encontrar la paz que solo Él puede dar. Cada vez que nos arrepentimos, estamos un paso más cerca de vivir una vida llena de amor, alegría y paz en la presencia de Dios. Este proceso de arrepentimiento es continuo. En la vida cristiana siempre habrá momentos en los que necesitamos arrepentirnos, no solo por los grandes pecados, sino también por los pequeños fallos diarios. Pero no debemos temer al arrepentimiento, sino abrazarlo como una forma de purificación constante que nos acerca más a Dios. A medida que nos arrepentimos, nos volvemos más humildes, más conscientes de nuestra necesidad de su gracia y más comprometidos con vivir de acuerdo a su voluntad. El arrepentimiento nos libera del peso del pecado, nos purifica y nos permite experimentar una transformación espiritual profunda. No importa cuántas veces hayamos caído, siempre podemos levantarnos con la ayuda de Dios. Con Él no hay pecado demasiado grande para ser perdonado, no hay oscuridad demasiado profunda para ser iluminada. En cada acto de arrepentimiento encontramos la oportunidad de ser renovados, de volver a caminar en la luz de la gracia divina. Así que, al meditar sobre el peso del pecado y la necesidad de arrepentimiento, debemos recordar que no estamos solos en este viaje. María, nuestra Madre Celestial, nos guía en este camino de arrepentimiento y restauración. Ella, que siempre estuvo cerca de su Hijo y entendió el poder del arrepentimiento, intercede por nosotros, pidiendo a Dios que nos conceda la gracia de ser perdonados y transformados. Con su ayuda, podemos superar el peso del pecado y vivir una vida llena de fe, esperanza y amor. En momentos de crisis, cuando todo parece desmoronarse y nuestras fuerzas se agotan, la oración se convierte en nuestra mayor aliada.
Cuando las dificultades nos rodean y la oscuridad parece cubrir cada rincón de nuestra vida, es la oración la que nos ofrece un refugio seguro, un espacio donde encontramos consuelo y fortaleza. En los momentos más difíciles, cuando sentimos que ya no podemos más, la oración tiene el poder de restaurar nuestra esperanza y devolvernos la paz. La vida está llena de pruebas. A veces, esas pruebas se presentan de manera repentina y nos desestabilizan, dejándonos sintiéndonos débiles y vulnerables. Sin embargo, es en esos momentos de fragilidad donde encontramos la oportunidad de acercarnos más a Dios. María, nuestra Madre Celestial, nos enseña cómo usar la oración como un medio para enfrentar las pruebas de la vida con valentía y esperanza. Ella, en su infinita sabiduría, nos muestra que la oración no es solo una petición de ayuda, sino una forma de conectarnos con el amor divino que nos sostiene. En la vida de María, podemos ver un ejemplo claro de cómo la oración se convirtió en su fuerza en medio de las dificultades. Ella no fue ajena a la adversidad. Al contrario, enfrentó pruebas profundas y dolorosas, desde la huida a Egipto hasta la angustia de ver a su hijo sufrir en la cruz. Sin embargo, en cada uno de esos momentos, María mantuvo una comunión constante con Dios a través de la oración. Su vida fue un testimonio de cómo la oración, incluso en los momentos más oscuros, puede traer luz y claridad. María nos invita a hacer lo mismo, a recurrir a la oración cuando las tempestades de la vida amenazan con derrumbarnos. Cuando nos encontramos en tiempos de prueba, la oración no solo nos da fuerzas, sino que también nos brinda claridad. A través de la oración, podemos encontrar una perspectiva diferente de nuestras circunstancias. Al entregarnos a Dios en oración, nos liberamos del peso de la ansiedad y el temor, y le damos a Dios la oportunidad de intervenir en nuestras vidas de manera poderosa. La oración nos ayuda a ver más allá de nuestras dificultades inmediatas y nos permite experimentar la paz que solo Dios puede ofrecer. La oración tiene la capacidad de transformar nuestras percepciones. En lugar de centrarnos únicamente en el problema, podemos enfocarnos en el poder de Dios para resolverlo. La oración nos recuerda que no estamos solos en nuestras luchas, que Dios está con nosotros, guiándonos y fortaleciéndonos en cada paso del camino. La presencia divina nos da coraje y nos ayuda a mantenernos firmes, incluso cuando todo parece estar en contra. María, como madre, nos acompaña en la oración y nos guía hacia su Hijo, quien es la verdadera fuente de nuestra fortaleza. Invocar el nombre de María en oración tiene un poder especial. Ella, como madre de todos, sabe lo que es enfrentar las dificultades y las pruebas. Su amor maternal no solo nos consuela, sino que también nos protege de los peligros espirituales y nos ayuda a mantener la fe en medio de la adversidad. Al invocar su nombre en oración, sentimos su presencia cercana y su amor incondicional, lo que nos llena de esperanza y fortaleza. Ella, con su intercesión, nos ayuda a enfrentar los momentos de prueba con una fe renovada y un corazón lleno de confianza en Dios. En la oración encontramos el coraje para enfrentar el mal. El mal puede presentarse de muchas formas: problemas familiares, enfermedades, dificultades económicas o cualquier otro tipo de sufrimiento. Pero, en todos estos casos, la oración nos da la fuerza para resistir y superarlo. María, como Madre Protectora, nos da el coraje para enfrentarnos a las adversidades sin miedo. Ella nos enseña que a través de la oración podemos ser más fuertes que cualquier prueba que se nos presente. Además, la oración nos ayuda a mantener la paz en medio de la tormenta. Las pruebas pueden ser abrumadoras y las preocupaciones pueden llenar nuestra mente de temor y ansiedad. Pero al orar,
nos conectamos con la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. La oración no cambia nuestras circunstancias de inmediato, pero sí cambia nuestra actitud hacia ellas. Nos permite enfrentar las dificultades con una perspectiva diferente, sabiendo que, al final, todo está bajo el control divino. La paz que experimentamos en la oración nos fortalece, nos da claridad y nos ayuda a mantenernos enfocados en lo que es verdaderamente importante. La oración también nos ayuda a reconocer que nuestra fuerza no viene de nosotros mismos, sino de Dios. En tiempos de prueba podemos sentir que estamos al borde del colapso, pero es precisamente en esos momentos cuando podemos experimentar el poder de la gracia divina. Dios nunca nos abandona, y la oración es el medio por el cual podemos recibir esa gracia. Al rendirnos a Él en oración, reconocemos que nuestra fuerza proviene de su amor y misericordia, y no de nuestras propias capacidades. Este acto de humildad nos da el poder para superar cualquier prueba que enfrentemos. La oración es una herramienta poderosa, no solo para pedir ayuda, sino para encontrar la paz en medio de la tormenta. Nos ayuda a reconocer la presencia de Dios en nuestras vidas y nos permite experimentar su amor incondicional. A través de la oración podemos encontrar fortaleza, claridad y coraje para enfrentar cualquier desafío que se nos presente. María, como madre y guía espiritual, nos enseña a orar en todo momento, confiando siempre en la protección y el amor divino. En conclusión, la oración es una fuente inagotable de fortaleza en tiempos de prueba. Nos ayuda a mantener la fe, a encontrar claridad y a enfrentar el mal con valentía. María, nuestra Madre Celestial, nos invita a orar con fe y confianza, sabiendo que a través de la oración podemos encontrar la paz y la fuerza para superar cualquier adversidad. En momentos de crisis, la oración es el medio por el cual podemos conectarnos con Dios, recibir su gracia y enfrentar las pruebas de la vida con coraje y esperanza. El arrepentimiento, en su forma más pura y sincera, no debe ser visto como un acto de temor, sino como un regalo divino que nos ofrece paz y libertad. Vivimos en un mundo donde la tentación y el pecado nos acechan constantemente y muchas veces nos encontramos cargando con el peso de nuestras acciones equivocadas. Sin embargo, el arrepentimiento es la puerta que nos permite liberarnos de ese peso, abriendo nuestro corazón a la paz que solo Cristo puede ofrecer. No es una cuestión de sentir vergüenza o culpa innecesaria, sino de reconocer nuestras faltas, buscar el perdón de Dios y permitir que su gracia nos transforme. El arrepentimiento es un acto de amor, no solo hacia Dios, sino también hacia nosotros mismos. Nos invita a mirar nuestras vidas con honestidad y a reconocer que, aunque somos imperfectos, podemos encontrar la restauración en la misericordia divina. Cada vez que nos arrepentimos sinceramente, damos un paso hacia la sanación, tanto del alma como del espíritu. Es un acto de humildad que nos conecta con el corazón de Dios y nos permite experimentar su amor incondicional, un amor que no nos rechaza, sino que nos acoge con los brazos abiertos. En nuestra vida diaria, a menudo nos encontramos enfrentando situaciones que nos hacen caer en el pecado. Ya sea por nuestras palabras, pensamientos o acciones, todos tenemos momentos de debilidad. Sin embargo, el arrepentimiento nos ofrece la oportunidad de reflexionar sobre esas transgresiones, de aprender de ellas y de reconciliarnos con Dios. Este proceso nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más clara, permitiéndonos actuar con mayor sabiduría y discernimiento. La paz que llega con el arrepentimiento es un regalo que nos capacita para resistir las tentaciones y los males que nos rodean. La paz que proviene del arrepentimiento no es una paz superficial, ni una paz que se pueda encontrar en los placeres temporales del mundo. Es una paz profunda y duradera,
Una paz que trasciende las circunstancias externas y nos conecta con la verdad de nuestra fe. Cuando nos arrepentimos sinceramente, abrimos nuestro corazón a la acción transformadora de Dios, quien con su Espíritu Santo nos llena de consuelo y serenidad. Esta paz nos da la claridad necesaria para ver la verdad en nuestras vidas, para reconocer nuestras faltas y para actuar con sabiduría, en lugar de dejarnos llevar por la impulsividad o el pecado. La clave del arrepentimiento es la sinceridad. No se trata de simplemente decir lo siento o de buscar el perdón como una forma de alivio temporal. El arrepentimiento genuino implica un cambio profundo en nuestro corazón, un deseo sincero de apartarnos del pecado y de volvernos hacia Dios. Es un acto de humildad, donde reconocemos que no somos perfectos, pero que, a través de la gracia de Dios, podemos ser renovados y transformados. Esta transformación nos da una paz que no puede ser arrebatada por nada en el mundo, una paz que nos sostiene en tiempos de prueba y nos da fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. El arrepentimiento también es esencial para fortalecer nuestra relación con Dios. Al reconocer nuestras faltas y pedir perdón, no solo estamos recibiendo su perdón, sino que estamos restaurando la comunión con Él. La paz que experimentamos en ese proceso es la paz que viene de estar en armonía con nuestro Creador. Cuando vivimos en paz con Dios, nos sentimos más completos, más seguros y más capaces de enfrentar las dificultades que surgen en nuestro camino. La paz interior que nos da el arrepentimiento se convierte en una fuente de fuerza y de esperanza que nos ayuda a mantener nuestra fe firme en medio de las tormentas de la vida. El arrepentimiento también tiene un impacto profundo en nuestra vida espiritual y emocional. Al liberarnos del peso del pecado, eliminamos las barreras que nos separan de Dios y de los demás. El pecado a menudo nos lleva a sentirnos alejados de Dios, a perder nuestra paz interior y a vivir en un estado de ansiedad y desesperación. Pero cuando nos arrepentimos, experimentamos una liberación emocional y espiritual que nos llena de paz. Esta paz no solo afecta nuestra relación con Dios, sino que también transforma nuestras relaciones con los demás. Al perdonarnos a nosotros mismos y recibir el perdón de Dios, estamos en mejor posición para perdonar a los demás y para vivir en armonía con aquellos que nos rodean. El arrepentimiento también es una llamada a la acción. Nos invita a no conformarnos con simplemente pedir perdón, sino a tomar decisiones conscientes para cambiar nuestra forma de vivir. Es un llamado a vivir una vida más recta, más enfocada en los valores y principios que nos enseñan las Escrituras. La paz que viene con el arrepentimiento no es solo un estado interno, sino también un impulso para vivir de manera más fiel y más comprometida con nuestra fe. El arrepentimiento nos ayuda a salir de nuestro egoísmo y a vivir en conformidad con la voluntad de Dios, lo cual nos permite experimentar una paz aún mayor. Además, el arrepentimiento es un acto de fe. Cuando nos arrepentimos, estamos confiando plenamente en la misericordia de Dios y en su capacidad para perdonarnos. Sabemos que, aunque hemos fallado, Dios es fiel y justo para perdonarnos si nos acercamos a Él con un corazón sincero. Este acto de fe nos da la certeza de que, aunque no somos perfectos, siempre podemos regresar a Dios y experimentar su amor incondicional. La paz que proviene del arrepentimiento es la paz que viene de la confianza en la bondad de Dios y en su promesa de restauración. El arrepentimiento es también una forma de prepararnos para resistir el mal. Cuando nos arrepentimos, nos alejamos del pecado y de todo lo que nos separa de Dios. Al hacerlo, nos armamos con la paz de Cristo, que nos fortalece para enfrentar las tentaciones que el mal nos presenta.
Esta paz nos da la claridad mental y la sabiduría necesarias para discernir lo que es correcto y lo que es malo, y nos da la fortaleza para resistir las tentaciones que nos desvían del camino de la justicia. Es importante recordar que el arrepentimiento no es un acto aislado, sino que debe ser parte de nuestra vida diaria. Debemos estar dispuestos a arrepentirnos constantemente, a reconocer nuestras faltas y a pedir perdón. Esto no significa vivir en un estado de culpa constante, sino vivir con un corazón humilde y contrito, dispuesto a aprender de nuestras experiencias y a crecer en nuestra fe. La paz que viene con el arrepentimiento es una paz que se profundiza a medida que nos acercamos más a Dios. Una paz que nos permite vivir en libertad y en plenitud. La paz que encontramos en el arrepentimiento también es un testimonio para los demás. Al vivir en paz con Dios y con nosotros mismos, somos un ejemplo para los demás de lo que significa vivir una vida transformada por la gracia divina. Nuestra paz se convierte en una luz que atrae a otros hacia Dios, invitándolos a experimentar también el poder liberador del arrepentimiento. Al vivir en paz, podemos ayudar a otros a encontrar la paz, guiándolos hacia la reconciliación con Dios y con los demás. En conclusión, el arrepentimiento no es algo que debamos temer, sino un regalo divino que nos ofrece la oportunidad de experimentar la paz de Cristo. Al arrepentirnos, liberamos el peso del pecado y permitimos que la paz de Dios habite en nuestros corazones. Esta paz nos da la claridad necesaria para resistir el mal, para vivir con sabiduría y para caminar en la luz de la verdad. A través del arrepentimiento podemos experimentar la transformación que nos lleva a vivir una vida de amor, servicio y paz, tanto con Dios como con los demás. María, la madre de todos los creyentes, ha sido siempre una presencia consoladora, un refugio seguro en medio de las adversidades de la vida. A lo largo de los siglos, su amor maternal ha sido un faro de esperanza para aquellos que buscan consuelo, paz y protección. En momentos de prueba y dificultad, María extiende su manto de protección sobre sus hijos, guiándolos hacia la luz y hacia una vida plena en Cristo. Ella es la madre que nunca nos abandona, siempre dispuesta a interceder por nosotros ante su Hijo, nuestro Señor. La protección de María es una protección espiritual, pero también es una protección física y emocional. Como Madre del Salvador, María está unida a su Hijo en la obra de redención de la humanidad. Su presencia, su intercesión y su amor incondicional nos ayudan a enfrentar las pruebas de la vida con fortaleza, fe y esperanza. Cuando nos encontramos perdidos, sin saber hacia dónde ir, ella nos ofrece su dirección y su sabiduría, mostrándonos el camino que nos conduce a su Hijo, el camino hacia la salvación. Desde el momento de la Anunciación, cuando aceptó con humildad y obediencia el plan de Dios, María nos enseña cómo vivir según la voluntad divina. Su vida fue un ejemplo de fe y fidelidad. Ella nunca dudó de las promesas de Dios, incluso cuando su vida estuvo llena de incertidumbre y sufrimiento. Al decir sí a Dios, María abrió el camino para que todos nosotros pudiéramos experimentar la salvación. Su vida fue una constante oración, un continuo abandono en las manos de Dios, confiando en que Él siempre proveería y nunca dejaría de protegerla. El manto de María es símbolo de su protección maternal. Es un manto que nos cubre y nos acoge en momentos de angustia y tribulación. Como una madre amorosa, María está siempre cerca de sus hijos, dispuesta a ampararnos bajo su manto y guiarnos por el camino de la paz. Nos invita a acercarnos a ella con confianza, a depositar en su corazón todas nuestras preocupaciones, miedos y sufrimientos, sabiendo que ella nos llevará siempre de la mano hacia su Hijo, que es el único que puede otorgarnos la verdadera paz. Cuando nos volvemos hacia María en busca de refugio, encontramos no solo consuelo,
sino también una fortaleza renovada. Ella no solo escucha nuestras súplicas, sino que también nos enseña a orar con el corazón. María es la maestra de la oración, y su vida nos muestra cómo vivir en íntima comunión con Dios. A través de su ejemplo, aprendemos a ser humildes, a confiar en la providencia divina y a rendirnos completamente a la voluntad de Dios. Al orar a María, podemos encontrar la fuerza necesaria para vencer cualquier obstáculo, para resistir las tentaciones y para caminar con firmeza en nuestra fe. María también nos enseña el verdadero significado del arrepentimiento. Al acudir a ella, aprendemos a reconocer nuestros errores con sinceridad, a pedir perdón y a comenzar de nuevo. El arrepentimiento no solo es una petición de perdón, sino un acto de transformación interior. María, en su infinita bondad, nos guía hacia el arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que purifica el corazón y nos hace más semejantes a Cristo. Ella nos muestra que, aunque caigamos, siempre podemos levantarnos con la ayuda de su amor maternal y la gracia de su Hijo. La protección de María es, por tanto, una protección espiritual, pero también una protección contra las fuerzas del mal. En momentos de tentación, en medio de las luchas espirituales, María se convierte en nuestra defensa y protección. Ella nos ayuda a discernir entre el bien y el mal, nos da la sabiduría para tomar decisiones justas y rectas, y nos fortalece para resistir las tentaciones del enemigo. Cuando nos sentimos vulnerables o acosados por el mal, podemos recurrir a su intercesión, confiando en que ella nos guiará por el camino de la luz. La Virgen María, como Madre amorosa, también vela por nuestra salud y bienestar físico. Aunque su misión principal es la salvación de nuestras almas, ella no desatiende nuestras necesidades materiales y físicas. Ella intercede por nosotros ante su Hijo, pidiendo por nuestra sanación, por nuestra protección y por nuestras necesidades cotidianas. Al igual que cuidó de Jesús en su infancia, María también cuida de cada uno de nosotros, protegiéndonos de los peligros y guiándonos en todas las áreas de nuestra vida. A lo largo de la historia, innumerables personas han experimentado la protección de María en momentos de angustia, enfermedad, pobreza o peligro. Su intercesión ha sido un refugio seguro en tiempos de guerra, una fuente de consuelo en tiempos de sufrimiento y una guía en tiempos de incertidumbre. Las apariciones marianas en todo el mundo han sido un recordatorio constante de su cercanía y de su amor hacia sus hijos. En Fátima, Lourdes, Guadalupe y muchos otros lugares, María se ha manifestado para ofrecer su manto protector y guiarnos hacia su Hijo. El refugio que nos ofrece María es también un refugio de paz. En un mundo lleno de caos, ruido y ansiedad, María nos invita a entrar en su corazón y encontrar allí la calma y la serenidad que solo Dios puede dar. Ella nos enseña a vivir en paz con nosotros mismos, con los demás y con Dios. Al abrazar su manto de protección, encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no depende de las circunstancias externas, sino que brota de nuestra relación íntima con Dios. María, en su humildad, nunca busca la gloria para sí misma. Su único deseo es conducirnos a su Hijo, quien es el verdadero Salvador. Ella no nos pide que la adoremos, sino que sigamos su ejemplo de amor, humildad y obediencia a la voluntad de Dios. En su corazón inmaculado encontramos el modelo perfecto de lo que significa vivir una vida entregada a Dios. Ella nos invita a imitar su fe, su esperanza y su caridad, a vivir una vida de oración y entrega, confiando en que, al hacerlo, también encontraremos nuestro refugio y protección en ella. Al acudir a María, encontramos el consuelo de una madre que nos comprende y nos ama.
Ella conoce nuestras luchas, nuestras debilidades y nuestras preocupaciones, y nos invita a acercarnos a ella con un corazón humilde y lleno de confianza. No importa cuán grandes sean nuestros problemas o cuán lejos nos sintamos de Dios, María siempre está dispuesta a ayudarnos, a guiarnos y a protegernos. Su intercesión es una fuente de esperanza para todos los que buscan la paz y la salvación. En conclusión, María es y siempre será nuestro refugio y protección en este mundo lleno de incertidumbres y desafíos. Al volvernos hacia ella con fe y confianza, encontramos consuelo, fortaleza y sabiduría para enfrentar las dificultades de la vida. Su manto de protección nos cubre, su intercesión nos fortalece y su amor maternal nos guía siempre hacia su Hijo, quien es nuestra verdadera paz y salvación. En cada momento de nuestra vida podemos recurrir a María, sabiendo que ella siempre estará allí para acompañarnos, protegernos y conducirnos hacia la luz de Dios. En tiempos de tribulación, el ser humano tiende a sentir que está a merced de fuerzas que no puede controlar. El mal parece tomar formas cada vez más insidiosas y la oscuridad parece crecer más en cada rincón del mundo. La angustia, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento y la injusticia nos rodean y muchas veces nos sentimos impotentes ante la magnitud del mal. Sin embargo, existe una verdad fundamental que debe guiarnos y darnos esperanza. El mal no tiene poder sobre aquellos que oran y se arrepienten sinceramente. Esta es la enseñanza de María, nuestra Madre Celestial, quien siempre ha estado cerca de aquellos que luchan contra las fuerzas oscuras de este mundo. El mal, en su esencia, se alimenta de nuestra debilidad espiritual. Sabe que si logramos alejarnos de la luz de Dios, nos convertimos en objetivos fáciles para sus ataques. Cuando perdemos la fe, cuando nos alejamos de la oración y cuando dejamos de arrepentirnos sinceramente por nuestras faltas, el mal comienza a ganar terreno en nuestras vidas. Se introduce en nuestros corazones a través de la duda, la desesperación, la avaricia, el odio y muchas otras emociones negativas que nos alejan del amor de Dios. Cuanto más nos rendimos a estas emociones destructivas, más poder le damos al mal sobre nosotros. Por otro lado, cuando nos mantenemos firmes en la oración y el arrepentimiento, establecemos una barrera espiritual que el mal no puede cruzar. La oración es una herramienta poderosa, no solo porque nos conecta con Dios, sino porque también nos fortalece en nuestra lucha diaria contra las tentaciones y las dificultades. Cuando oramos, nos sumergimos en la presencia de Dios, y es esa presencia la que nos da fuerza y protección. En la oración podemos encontrar consuelo en los momentos de dolor, claridad cuando estamos confundidos y sabiduría para tomar decisiones justas en medio de la confusión. La oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino también una forma de protección espiritual. María nos enseñó a orar, y en especial nos dio el rosario como una herramienta poderosa para defendernos del mal. Cada Ave María que pronunciamos es una invocación a la Virgen para que interceda por nosotros, pidiendo a su Hijo Jesús que nos otorgue la gracia de resistir al mal. La Virgen María, como Madre amorosa, nos protege con su manto, cubriéndonos de las fuerzas oscuras que intentan destruirnos. Al rezar el rosario, nos unimos a su corazón materno, un corazón que siempre está dispuesto a interceder por sus hijos. Así, nos aseguramos de que a través de la oración el mal no tenga poder sobre nosotros. Pero la oración no es la única arma que tenemos. El arrepentimiento es igualmente esencial en nuestra lucha espiritual. El arrepentimiento no es solo una confesión de nuestros pecados, sino un acto de humildad y de amor. Al arrepentirnos sinceramente, reconocemos nuestras faltas y decidimos alejarnos del pecado para volver a la gracia de Dios.
Este acto de arrepentimiento nos purifica, nos limpia y nos renueva. Nos permite volver a la relación perfecta con Dios que teníamos al principio, antes de caer en las tentaciones del mundo. Al arrepentirnos, no solo pedimos perdón, sino que también nos comprometemos a cambiar, a vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios y a ser mejores cada día. El arrepentimiento es una forma de liberación. El pecado en su raíz nos aprisiona, nos pone en un ciclo de culpa y sufrimiento, de oscuridad que nos consume y nos aleja de la paz de Dios. Cuando nos arrepentimos, rompemos ese ciclo. Es como si limpiáramos nuestra alma, eliminando las manchas del pecado que nos impiden vivir en la luz. El arrepentimiento no solo nos da paz interior, sino que también nos da poder. Nos recuerda que no estamos destinados a vivir esclavizados por el mal. La gracia de Dios, que se derrama sobre nosotros en el acto de arrepentirnos, nos da la fuerza para superar cualquier obstáculo y resistir cualquier tentación. Es importante recordar que el mal no tiene poder sobre aquellos que se someten a la voluntad de Dios. Dios es infinitamente más grande que cualquier fuerza del mal. Cuando vivimos en su presencia, bajo su protección, el mal puede intentar atacarnos, pero nunca prevalecerá. La clave para mantenernos firmes frente al mal es mantenernos cerca de Dios a través de la oración y el arrepentimiento. La oración es nuestro refugio, nuestra fuerza, y el arrepentimiento es nuestra puerta de acceso a la gracia y a la victoria. El mal, aunque poderoso, es finito. Tiene un tiempo determinado en este mundo y su reinado se acabará cuando el reino de Dios sea plenamente establecido. Mientras tanto, aquellos que luchan con fe, que oran y se arrepienten, pueden vivir en paz, sabiendo que están protegidos por el poder de Dios. Dios nunca nos abandona, y María, nuestra Madre Celestial, siempre está intercediendo por nosotros. Su protección es un escudo invencible contra las fuerzas oscuras. Cuando oramos, nos alineamos con la voluntad de Dios. La oración nos permite recordar que a pesar de las dificultades y el sufrimiento que podamos enfrentar, Dios está con nosotros, guiándonos y protegiéndonos. Al arrepentirnos, abrimos nuestro corazón a Dios, permitiendo que su gracia entre en nuestras vidas y nos transforme. La combinación de oración y arrepentimiento es el camino hacia la paz verdadera, una paz que el mal no puede arrebatar. En resumen, el mal no tiene poder sobre aquellos que oran y se arrepienten. Estas dos prácticas son las armas más poderosas que María nos ha dado para resistir al mal. La oración nos conecta con Dios y nos protege de las fuerzas oscuras, mientras que el arrepentimiento nos limpia y nos purifica, restaurando nuestra relación con Él. Al abrazar estas herramientas espirituales, nos aseguramos de que el mal no tenga poder sobre nosotros, sino que, por el contrario, seremos vencedores en la lucha contra las tinieblas, confiando siempre en la misericordia y el amor de Dios.